Continuem en directe. Es dia jo que se quedaren vostès perquè la recta final del programa jo crec que va ser diferent al que estem acostumats a veure amb la presència d'una fallera major. Bé, clar, no puc dir d'una fallera major. He de dir de dos falleres majors. No puc dir dos falleres majors, he de dir tres falleres majors de València. No, podria dir tres falleres majors de València, hauria de dir quatre falleres majors de València. En aquests moments tenim amb nosaltres a Vanessa Lerma, 2003, bona nit. Bona nit. A Gueguel Masmanian, 2005, bona nit. Bona nit. A Marta, que està amb nosaltres tot el programa, de 2009, bona nit, de nou. Bona nit. I a Elena Muñoz, de l'any 96. Sí, ja fa... Ha plogut. Ha plogut. Però escolta, els anys per tu no passen, Mónica. Ala, gràcies. Però me costa més. Però me costa més. Cualquiera de vosotras tres habéis tenido la oportunidad de vivir el año que está iniciando en estos momentos Marta. Yo supongo que la curiosidad que pueda tener ella es la de preguntar cómo se vive, ¿no? O cómo es cuando acaba, si tenéis la sensación de haber desaprovechado el tiempo, si habréis hecho más cosas, no sé, ese pequeño consejo que vosotras como falleras mayores le podéis dar en esta noche a Marta. Vanessa mismo. Bueno, hemos estado viendo el principio cuando es nombrada Marta y realmente todas vivimos esos mismos actos con la misma intensidad y con los mismos sentimientos. Pasa todo tan rápido que aunque sea ya muy dicho que lo viva todo con intensidad, pero así es, o sea, hay que vivirlo muy intenso porque ese año tienes tantos actos, tantos acontecimientos que es todo rapidísimo. Y yo hace ya, tú eres mi sexta ya, 6 años que yo fui y parece que fue el otro día y lo estábamos comentando fuera mientras veíamos tus vídeos. Lo que hay que hacer es vivirlo con intensidad porque pasa rapidísimo. ¿Tu consejo, Gueguel, para Marta? Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros nos convertimos luego un poco en cómplices porque aunque no nos conocemos mucho, nos miramos y sabemos muy bien lo que hemos vivido, lo que sentimos y bueno, mi consejo, por supuesto, que lo disfrute intensamente, al máximo. Y luego hay uno que siempre también nos dan, yo creo que siempre nos recomiendan dos cosas, que disfrutemos al máximo y que seamos nosotras mismas. Yo recuerdo que una amiga que tenemos en común, que se llama Mabel, me dijo, no se trata solo de ser una misma, sino lo mejor de una misma. O sea, ofrecer a la gente lo mejor de tu persona. Y yo creo que eso es muy importante. Y también, bueno, consejos, claro, yo creo que nadie es quien para dar consejos, ¿no? Sino más desear. Yo le deseo que disfrute al máximo y sobre todo que se enriquezca de todo lo que te aporta la gente. Porque es impresionante. Todo, desde el fallero de la falla más humilde de la ciudad o de fuera de la ciudad, hasta lo que te puedan aportar pues el hecho de conocer a tantas personalidades y autoridades, tanto autonómicas, locales, como puede ser, pues si ojalá, como tuvo la ocasión en Elena de conocer a los reyes o en mi caso a los príncipes o bueno, a cualquier otra autoridad del Estado, que se enriquezca de todo lo que le aporta a la gente. Hablaba del calor de la gente, Elena, tú comentabas antes, bueno, del 96. ¿Del 96 sigues recordando el calor de la gente, de los falleros? Sí, porque además estabas comentando antes, cuando has introducido la pregunta anterior, bueno, que realmente cuando acaba todo, decías, que qué recuerdos nos quedan. Verdaderamente yo creo que no acaba nunca, porque estamos aquí todavía y además cada una de nosotras hemos tenido luego ocasión de vivir un montón de cosas que no te esperas. Es cierto que cuando uno empieza el año sabe que termina tu año de fallera mayor de curso legal, ¿no? Digamos, pero realmente eres fallera mayor siempre y es así. Es así, luego tienes un sinfín de ocasiones en las que te van a llamar, haces amistades que además en ese momento no sabes qué van a significar, pero luego en tu vida hay un cambio en ese sentido y es muy bonito siempre. A partir de ese momento hay un antes y un después, que yo lo comparo un poco como cuando ya sabes quiénes son los Reyes Magos, que ya nunca puedes dejar de saberlo porque hay un antes y un después, ¿no? Pues cuando eres fallera mayor de Valencia también hay ese antes y ese después. Bueno, tu vida luego sigue siendo la que tenía que ser, pues en mi caso me dedico al diente, que era lo que tenía que ser porque estaba estudiando para ello y bueno, en ese sentido no ha habido cambios, sí que ha tenido una trayectoria lógica, pero en la otra parte, en todo lo que se refiere al mundo fallero, sí, ahí sí que no se acaba nunca. Marta es estudiante de diseño industrial y quiere ser piloto comercial. Sí. Creo que no tenemos ninguna fallera mayor que sea piloto comercial, lo cual para los que nos gusta viajar, y aquí somos unos cuantos, sería estupendo, hombre. Tú imagínate qué comodidad. ¿Cómo las ves tú cuando las ves como falleras mayores? Podrías encontrártelas por las calles, evidentemente, de Valencia. Si no hubieran sido falleras mayores, pues probablemente no conoceros nunca en la vida, pero son nombres muy claves, ¿no?, de nuestra fiesta. ¿Cómo es que yo para mí, por ejemplo, yo veo a Vanessa y para mí no es Vanessa Lerma, es
la fallera mayor de Valencia de 2003, ¿no? Entonces todavía, ahora cuando las he visto les he dicho, madre mía, qué ilusión, porque todavía me pongo nerviosa y todo. ¿No? Es lo que comentábamos antes, que en el día a día, pues sí, te vas haciendo la idea de que eres fallera mayor, pero las ves a ellas y dices, es que soy una de ellas. Y dices, no, no puede ser, no puede ser todavía. ¿Os costó mucho a vosotras el asimilar que estabais? ¿Comprendéis la postura de...? Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, cuando verdaderamente dije, soy la fallera mayor de Valencia, es cuando acabé la crida. Sobre todo fue ahí, es el momento que me acuerdo que vino Elena y vino a mi coche, lo vas a hacer muy bien, lo hemos hecho todas. Y yo dije, Dios, ahora es cuando no lo hago. Lo han hecho todas, soy la primera que no lo va a hacer. Y claro que lo haces porque es magnífica, esa noche es espectacular. Y cuando acabas te sientes tan orgullosa de lo que has hecho, cómo te has dirigido a los valencianos, cómo has estado representando al mundo fallero, que dices, soy la fallera mayor de Valencia. Y sinceramente yo cuando esa noche más me lo creí y dije, ahora sí que voy a pisar fuerte y voy a intentar representar lo mejor que pueda. Aprovecha, ¿no, Marta? Ya que las tenemos aquí. Sí, es que ahora las tengo aquí y no sé qué, pues hombre, sobre todo los consejos es lo que mejor te viene, ¿no? Y a mí me gustaría que me dijeseis si cambiaríais algo, algún momento que penséis, un momento clave que digáis, esto lo hubiese hecho de otra forma. ¿Sabes? Desempeñando el cargo, no sé. Yo no cambiaría nada. Nada. Absolutamente nada. De todas formas, también, claro, cuando ya lo has vivido, es que, claro, vas con ventaja. Entonces, con conocimiento de causa uno puede actuar de otra forma. Lo bonito también de esta experiencia es que todo es nuevo y es único. Entonces, yo no cambiaría nada. Yo estoy contenta y me siento orgullosa de cómo fue el año. Y cada año que pasa, aún lo valoro mucho más. Y me siento mucho más feliz y estoy muy agradecida de todo lo que viví, de todo lo que me aportó la gente y de las amistades que comentaba Elena, que ganas muchísimas amistades que se convierten en personas que son fundamentales y muy importantes en tu día a día. Entonces sí, hay muchas veces que dices, bueno, pues si esto lo hubiera sabido a lo mejor hubiera actuado de otra forma, pero bueno, la esencia también del año es eso, que es todo nuevo y también el mostrar esa inocencia. Es bonito también el que te vea la gente transmitiendo lo que estás sintiendo en ese momento determinado. Por supuesto, pues en cualquier otro acto, no sé, pues la crida, por ejemplo, pues una vez la vives, pues claro, es que esa sensación es única en tu vida. Es que yo creo que no vas a vivir nada que se le pueda comparar. Hombre, hay algo espectacular y es mirándoos, de verdad lo digo, el brillo que les ha cogido la mirada a las tres, tal y como se han puesto a hablar, de verdad. O sea, estoy desde aquí mirando a Elena, estoy mirando a Vanessa, estoy mirando a Gegel y existe esa sensación de brillo en la mirada, que supongo que es de recordarlo, ¿no? Sí, sí. De volver a vivirlo. Es lo que decía Vanessa antes, estábamos viendo los vídeos y es que te emocionas porque dices, bueno, han pasado unos años, pero tienes la sensación de que fue ayer. Lo comentábamos, que además desde que eres, bueno, yo por lo menos en mi caso particular, desde que fui fallera mayor de Valencia ahora, me ha pasado los años rapidísimo, que muchas veces digo, bueno, ¿y qué he hecho todo este tiempo? Habré hecho muchas cosas porque ha pasado muy rápido y ha sido muy intenso, ¿no? Pero sí que es verdad que se te pasan rapidísimo y piensas, bueno, pues si es que fue ayer, yo ya hace 4 años que me nombraron. ¿Habrías cambiado algo, Vanessa? Tal y como preguntaba Marta. No hubiera cambiado nada. Sí que hay cosas que a lo mejor ahora piensas, pero bueno, cuando lo haces es porque es tu inercia, es tus sentimientos, es tu fallerío que llevas y es como lo quieres vivir. Entonces no hubiera, quizás aún haberlo aprovechado más intensamente que a lo mejor cuando estás, porque cuando es tu año, estás viviendo en tu cabeza. Supongo que a Marta le pasará lo mismo, lo que tú quieres es representar súper bien a todos los falleros, porque lo que tú quieres es quedar muy bien, o sea, tú quieres darlo todo porque eres fallera de toda la vida y tú cuando entra la fallera mayor en tu casal la has visto y la has idolatrado y entonces ahora eres tú y tú quieres que ese sentimiento lo tengan hacia ti, pero piensas, ¿cómo van a hacer? Si soy yo, ¿no? Claro. En esta ocasión ahora me toca a mí. Y eso es lo que ella sea como es y ya la estamos viendo, lo está haciendo fenomenal y lo va a hacer, vamos. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Qué maravilla. Elena, ¿algo que hubieras cambiado? No, seguramente hay cosas que podía haber hecho mejor, pero si no lo hice mejor fue porque no sé. Entonces estoy con Gegel, que yo creo que esa inocencia de que sea la primera y única vez que vas a hacer eso en tu vida y esa frescura
no, yo no la cambiaría por profesionalizar un poco más y saber más y entonces hacerlo un poco mejor, porque ya sabes, no, creo que no. Además creo que a los falleros nos gusta esa fallera mayor humana, cercana, que se emociona, que siente, que llora, con la que te identificas, ¿no? No especialmente profesional del asunto, sino que podrías ser tú, ¿no? Entonces, porque podría ser tú, es verdad, como podría ser cualquiera, eso es lo bonito. Claro. Entonces nos gusta ver a esa chica especial porque los falleros la han llevado a ese puesto especial, pero no porque esté investida de algo que la haga inhumana, ¿no? Sino que continúe teniendo ese ingrediente humano tan bonito que la haga ser ella.